El aire en la sala de prensa de la Casa Blanca estaba cargado de tensión. El habitual zumbido de anticipación llenaba la sala mientras los reporteros entraban. Las cámaras destellaban y los asientos se ocupaban. El presidente Donald Trump acababa de terminar su rutina matutina y ahora estaba listo para enfrentarse a la prensa una vez más. Sin embargo, hoy era diferente. Esta rueda de prensa no sería como las demás. Las preguntas eran más agudas, las apuestas más altas y la atmósfera más cargada que nunca. Como había sido el caso en muchas ocasiones, CNN era el objetivo principal del día. Entre la multitud de reporteros se encontraba Kaitlan Collins, una estrella emergente de CNN, conocida por su estilo directo e implacable. Collins se había ganado una reputación por hacer las preguntas difíciles que otros temían hacer. Había demostrado ser firme en responsabilizar a Trump, especialmente cuando se trataba de temas delicados como la política exterior y sus vínculos con figuras controvertidas. Había estado preparándose para este momento durante días, sabiendo bien el desafío que le esperaba. Hoy, estaba lista para enfrentarse a Trump una vez más. Cuando Trump se dirigió al podio, la sala cayó en un silencio absoluto. El único sonido era el rápido clic de las cámaras. Trump se erguía con firmeza, su expresión era una mezcla de determinación y desafío. No era ajeno a estos momentos, donde enfrentaba a un ejército de reporteros ansiosos por desafiarlo. Pero no estaba intimidado. De hecho, se sentía energizado por el enfrentamiento. «Buenas tardes a todos», comenzó Trump, su voz resonando en la vasta sala. «Vamos a empezar». Kaitlan Collins fue la primera en levantar la mano, su mirada fija en el presidente. Tenía una pregunta en mente, una pregunta que había estado esperando hacer durante días. Esta vez, no lo dejaría escapar tan fácilmente. «Señor presidente», comenzó Collins, su voz firme. Ha habido crecientes preocupaciones sobre su relación con el presidente ruso Vladimir Putin, especialmente a la luz del conflicto en curso en Ucrania. ¿Sigue confiando en la palabra del presidente Putin cuando dice que quiere la paz? ¿O cree que está utilizando la diplomacia como una cobertura para sus verdaderas intenciones? La expresión de Trump cambió. Su rostro se endureció ligeramente, pero su confianza no vaciló. Había esperado esta pregunta. Era la que sabía que surgiría una y otra vez, especialmente después de sus comentarios anteriores sobre Putin. «Bueno, Kaitlan», respondió Trump, su voz calmada pero firme. «Sí creo que Putin quiere la paz. Hemos tenido discusiones, y según lo que he recabado, él está buscando una forma de desescalar la situación. A diferencia de la administración actual, yo veo una oportunidad para el diálogo. Eso es en lo que estoy enfocado, en encontrar una forma de poner fin a este conflicto». La sala se sumió en un breve silencio mientras los reporteros asimilaban las palabras de Trump. Era una respuesta típica, una que reforzaba su deseo de mantener una relación sólida con Rusia. Pero Kaitlan no estaba satisfecha. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Trump, lista para presionar aún más. «Señor presidente», continuó, «la guerra ya ha provocado miles de muertes, ciudades destruidas y millones de desplazados. ¿Cómo puede justificar que Putin quiera la paz cuando la evidencia muestra lo contrario? ¿No está usted preocupado por la crisis humanitaria que se está desarrollando?» Los ojos de Trump se entrecerraron y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ya había anticipado esta línea de preguntas. Se recostó en el podio y miró alrededor de la sala. Su voz se volvió un poco más aguda. «Kaitlan, tienes que entender», dijo Trump, sus manos entrelazadas frente a él. «Esta guerra nunca debió ocurrir, pero ocurrió. Ahora la pregunta no es lo que Putin quiere, sino lo que nosotros podemos hacer para acabar con ella. La administración actual, Biden, ha fracasado en detenerla. Han dejado que las ciudades caigan, que la gente sufra, pero nadie pregunta por qué este conflicto se permitió escalar en primer lugar. Podríamos haber tenido la paz hace mucho tiempo, pero Biden no actuó cuando debía». La sala se movió ligeramente. Una ola de tensión recorrió a los periodistas mientras las palabras de Trump cortaban el aire. Sus declaraciones eran controvertidas, pero contundentes. Kaitlan, decidida a no ceder, no estaba dispuesta a dejarlo escapar. «Pero, señor presidente», insistió, «usted dice que la administración actual es responsable de esta escalada, pero ¿no está preocupado por su propia retórica? Al acercarse a Putin, al cuestionar el papel de la OTAN,
¿No está contribuyendo a la confusión y la falta de responsabilidad en el escenario global? La respuesta de Trump fue rápida y directa. Mira, Caitlin, respondió Trump, su tono ahora más defensivo. Lo que estoy haciendo es algo que nunca entenderás. Estoy diciendo la verdad. La OTAN ha sido ineficaz durante años, y no te atrevas a decir que estoy acurrucándome con Putin. Lo que estoy haciendo es tratar de desescalar la situación, tratar de encontrar un punto en común, algo que nadie en tu círculo está dispuesto a hacer. Todos ustedes quieren guerra, no paz. La sala cayó en un silencio incómodo. Caitlin Collins se quedó sorprendida por la fuerza de las palabras de Trump. Esperaba un debate, pero no este tipo de confrontación. Podía sentir el peso de las miradas de los demás sobre ella. Cada movimiento que hacía estaba siendo observado, pero no iba a ceder. Solo trato de entender, señor presidente, insistió Caitlin, su voz firme, aunque su frustración era evidente. Usted ha dicho en varias ocasiones que Putin es un líder fuerte, que es duro. ¿Está sugiriendo ahora que él está actuando de buena fe? ¿Cuál es su plan para asegurar que se logre la paz? Los ojos de Trump brillaron con una intensidad afilada. No le gustaba que lo cuestionaran repetidamente, especialmente por alguien de CNN. La dinámica entre él y Collins siempre había sido tensa, y hoy no sería diferente. La voz de Trump se volvió más fría, impregnada de desdén. Caitlin, comenzó, su voz helada. No estás escuchando. Estás demasiado centrada en hacer titulares para realmente entender la situación. Pero déjame decirte algo. Putin es un líder. Y puedes no estar de acuerdo conmigo todo lo que quieras. Pero lo que está pasando en Ucrania no es solo acerca de un hombre. Se trata de todo el panorama geopolítico, algo que tú y tu red, francamente, no logran comprender. Trump hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras calaran. No había terminado aún. ¿Y quieres hablar de responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad por el desastre que se ha desatado bajo el mandato de Biden? ¿Dónde está la indignación por las ciudades que han sido reducidas a escombros, las vidas perdidas, los soldados? Nadie está haciendo esas preguntas, ¿verdad? Caitlin Collins abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Trump se dirigió a otro reportero. Próxima pregunta, por favor, dijo despectivamente, su voz cortando la tensión, como un cuchillo. A medida que la sala avanzaba con otra pregunta, Caitlin Collins se quedó allí en silencio por un momento, su rostro enrojecido por la frustración. Había llegado a esta rueda de prensa lista para desafiar al presidente, pero Trump había dado completamente la vuelta a la situación. Fue un golpe a su confianza, y todos en la sala lo pudieron sentir. Para Trump, esto era solo otra victoria, un momento más en una larga batalla con los medios. Había tomado control de la situación, desarmado a Collins, y hecho una declaración que perduraría mucho después de que terminara la rueda de prensa. Caitlin Collins subestimó la capacidad de Trump para dominar la sala, y eso quedó claro. La conferencia de prensa apenas había comenzado. Pero ya era evidente que Donald Trump estaba al mando, y CNN había perdido de nuevo. Después de su tensa confrontación con Caitlin Collins, Donald Trump no se detuvo simplemente en rechazarla. Continuó su ataque contra CNN en las siguientes ruedas de prensa, enfatizando que la red estaba perdiendo credibilidad ante el público y cuestionando por qué los reporteros, especialmente Collins, aún podían hacer preguntas. Por eso nadie ve CNN ya, comentó Trump durante una rueda de prensa. Han perdido toda credibilidad, especialmente Caitlin Collins. Ni siquiera entiendo por qué sigue aquí, haciendo preguntas. Su crítica hacia Collins no era solo por sus preguntas específicas. Era un ataque general a toda la red, a la que acusaba de difundir desinformación y de no informar de manera justa. Trump siguió atacando a CNN por su cobertura sesgada, especialmente en lo que respecta a Rusia en el ámbito internacional. Ustedes no entienden la situación. Están demasiado enfocados en impulsar su propia agenda, añadió Trump. Si CNN realmente le importara la verdad, comenzarían a informar correctamente en lugar de seguir con esta tontería. A medida que las conferencias de prensa avanzaban, Trump no aflojó. Trump aprovechó cada oportunidad para resaltar lo que él consideraba los fracasos de CNN, al cubrir los temas que más importaban. Dejó claro que no le importaba si a CNN le gustaba o no. Lo que realmente le importaba era el hecho de que no habían presentado la realidad de la situación, especialmente en lo que respecta a sus tratos con Rusia.
En otra entrevista, Trump no dudó en atacar a Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano. Para Trump, McConnell representaba un obstáculo, alguien que no era lo suficientemente fuerte como para mantener unida a la party frente a la adversidad. Trump afirmaba que si no fuera por él, el Partido Republicano habría dejado de existir en su forma actual. Mitch McConnell ya no es la persona adecuada para liderar el partido, declaró Trump en una entrevista contundente. Dejó que el Partido Republicano se fuera al traste, y si yo no hubiera aparecido, el partido habría muerto. No era la primera vez que Trump criticaba públicamente a McConnell, pero la retórica se volvía cada vez más afilada. La crítica de Trump no solo se centraba en las decisiones políticas de McConnell, sino también en su salud, insinuando que McConnell no estaba mentalmente capacitado para seguir liderando el partido. Tiene polio, dijo Trump de manera directa, refiriéndose a los problemas de salud previos de McConnell. No sé por qué alguien como él debería estar al mando del partido. Simplemente no tiene lo que se necesita para liderar. Las declaraciones de Trump fueron impactantes y causaron revuelo tanto entre republicanos como demócratas. La salud de McConnell había sido un tema recurrente, pero los comentarios públicos de Trump sobre su estado físico fueron sin precedentes. Trump no se contuvo. Creía que las debilidades de McConnell, tanto políticas como físicas, habían costado caro al Partido Republicano. McConnell tiene la capacidad de recaudar dinero, pero eso es todo, continuó Trump. Cualquiera puede recaudar dinero, pero ¿liderazgo? Esa es otra historia. Yo fui quien realmente salvó al Partido Republicano. Sin mí, se habría desmoronado. La crítica de Trump hacia McConnell fue más allá. Afirmaba que McConnell había fallado al no utilizar su poder de manera efectiva, dejando escapar votos clave y fracasando al no conseguir que se aprobara legislación crítica. Las palabras de Trump fueron duras y mordaces, pintando a McConnell como un hombre que no había cumplido con las expectativas del partido, debilitando así a toda la organización. A pesar de la lealtad previa de McConnell hacia Trump, la relación se había deteriorado. Trump no dudó en señalar a McConnell por lo que veía como una falta de fortaleza. Estaba claro que Trump no tenía interés en mantener viejas alianzas si ya no le servían. Trump tenía metas más grandes, y cualquiera que no se alineara con esas metas era prescindible. A lo largo de las ruedas de prensa, la tensión entre Trump y el establishment era palpable. Esto no solo se trataba de los reporteros, se trataba de la guerra de Trump contra el establishment republicano, la élite de Washington y los medios de comunicación. Estaba decidido a remodelar el partido y la nación a su imagen, y cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fuera CNN o Mitch McConnell, enfrentaría su ira. Los implacables ataques de Trump a CNN y Mitch McConnell servían a un propósito claro: consolidar su control. Al minimizar públicamente la credibilidad de CNN, aseguraba que su narrativa fuera la única que valiera la pena escuchar. Al atacar a McConnell, demostraba que ni las figuras más poderosas dentro de su propio partido estaban a salvo de su crítica. Su enfoque era simple: si no cumplían con sus estándares, eran irrelevantes. A medida que las ruedas de prensa continuaban, las líneas de batalla quedaban más claras que nunca. Trump no era solo el presidente, era una fuerza de la naturaleza, dispuesto a no ceder en ninguna pelea, ya fuera con la prensa, sus aliados políticos o sus enemigos. El enfrentamiento con Collins fue solo el comienzo, y el resto del panorama político pronto sentiría el peso completo de su inquebrantable confianza. Han pasado algunos días desde la ardiente rueda de prensa en la que Donald Trump había callado a Kaitlan Collins. Las secuelas de su intercambio aún persistían, no solo en la sala de prensa de la Casa Blanca, sino en todo el panorama mediático. Para Kaitlan Collins, una reportera que siempre se enorgulleció de su capacidad para desafiar al presidente, este fue un momento de reflexión. Trump la despidió con un comentario condescendiente, cortándola antes de que pudiera terminar su línea de preguntas. Pero no fue solo la negativa del presidente a comprometerse lo que dolió. Fue la manera en que Trump destruyó públicamente la credibilidad de CNN y cuestionó su profesionalismo frente a toda la sala. Para Collins, esto no fue solo un mal día en el trabajo. Se sintió como una derrota personal. Había llegado a la rueda de prensa confiada, preparada para presionar al presidente sobre los temas que consideraba más importantes. Pero cuando Trump dio vuelta a la situación y la humilló públicamente,
Fue un golpe a su integridad periodística. Ya no era solo otra reportera haciendo preguntas. Se había convertido en un símbolo del establishment mediático que Trump había estado atacando durante años. Esa noche, Collins se dirigió al estudio de CNN, preparándose para su segmento. La entrevista estaba programada como una respuesta a la rueda de prensa. Abordaría la forma en que Trump la despidió y el papel más amplio de CNN en las batallas en curso entre la administración y la prensa. Entró al estudio sabiendo que las apuestas eran altas. Esto no solo se trataba de defenderse a sí misma, se trataba de defender la integridad periodística de CNN, una red que Trump había atacado incansablemente durante su presidencia. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Collins habló con Monet-Sontosa, la misma compostura de siempre, pero sus palabras estaban impregnadas de frustración. Hoy, el presidente me despidió públicamente de una manera que creo que cruzó una línea, comenzó. Lo que sucedió en esa rueda de prensa no se trataba de política, se trataba de silenciar a la prensa. No es la primera vez que esto ocurre, pero está claro que el presidente está tratando de delegitimizar a aquellos de nosotros que lo desafiamos. Recorrió el momento cuando Trump la interrumpió, diciendo que no estaba interesado en escuchar sus preguntas. Lo hizo personal, continuó Collins. No se trató solo del tema en cuestión. Se trató de socavar a los medios y a aquellos que se atreven a hacer las preguntas difíciles. No soy la primera reportera que ha atacado, y ciertamente no seré la última. El tono de Collins era firme, pero había un trasfondo de frustración, mientras reflexionaba sobre todo el intercambio. Para ella, esto era más que una rueda de prensa común que salió mal. Era otro capítulo en la batalla más grande entre la Casa Blanca y la prensa. Para CNN, esto no solo se trataba de una reportera silenciada. Se trataba del papel de la red en enfrentar a una administración que había sido abiertamente hostil con los medios desde el primer día. Pero a medida que Collins terminó de contar su experiencia, el tono de la entrevista comenzó a cambiar. Su intento de retratarse como una víctima de la animosidad de Trump fue recibido con escepticismo en algunos círculos. Los críticos, incluidos los seguidores más acérrimos de Trump en las redes sociales, no perdieron tiempo en socavar su narrativa. Argumentaron que Collins era solo otra miembro de los medios tradicionales que se había acostumbrado demasiado a desafiar al presidente. Creían que estaba más interesada en hacer un espectáculo de su intercambio con Trump que en reportar las noticias de manera justa. La discusión en las redes sociales se intensificó de manera imprecisa. Los seguidores de Trump se unieron a su causa, aplaudiendo su capacidad para silenciar a los medios con confianza. Trump hizo lo que cualquier líder debería hacer. Tomó el control de la situación, decía uno de los comentarios. Caitlin Collins no estaba haciendo preguntas. Estaba intentando sacar puntos políticos. Trump tiene razón al señalarlo. A medida que avanzaba el día, quedó claro que los seguidores de Trump habían tomado el control de la narrativa. Collins se había convertido en un símbolo de lo que ellos veían como la arrogancia de los medios elitistas. Cuanto más intentaba Collins defenderse, más parecía que se estaba cavando un agujero. Su intento de retratarse como víctima solo reforzó la percepción de que ella formaba parte de un establishment mediático que no había logrado entender ni conectar con el pueblo estadounidense. Mientras tanto, los críticos de CNN no tardaron en aprovechar la situación. Tras la rueda de prensa, varios comentaristas expresaron su decepción por la forma en que la red manejó la situación. Es una vergüenza que CNN permitiera que su reportera fuera aplastada de esa manera, dijo uno de los comentaristas. Trump está jugando el juego a su manera, y CNN está fallando en responder de manera efectiva. CNN había sido un objetivo de Trump durante mucho tiempo. Y sus seguidores, por supuesto, se regocijaron al ver cómo Collins había sido humillada públicamente. Pero lo que sorprendió a muchos observadores fue la implicación más amplia del intercambio. Trump había desarmado con éxito a los medios, y en particular a CNN, de una manera que pocos habían anticipado. Mientras que la aparición de Collins en CNN podría haber tenido la intención de replantear la rueda de prensa como un momento de injusticia, finalmente jugó a favor de Trump. Sus detractores no pudieron evitar notar la ironía. Aquí estaba una reportera de una red que había pasado años cubriendo cada movimiento de Trump, tratando de responsabilizarlo, pero ahora, en una posición donde luchaban por responder por sí mismos. La percepción pública era clara.
Aunque la respuesta de Trump a la línea de preguntas de Collins pudo haber sido dura, era innegablemente efectiva. El presidente había dado vuelta a la situación. Sobre Collins, de una manera que la dejó sin terreno para defenderse, la narrativa había cambiado de un momento de cuestionamiento periodístico a uno de humillación mediática. En las redes sociales, la conversación estuvo dominada por los seguidores de Trump, quienes elogiaron su capacidad para mantenerse en control. Trump sabe cómo manejar a los medios, decía otro comentario. No va a dejar que retuerzan sus palabras. Ellos ya no controlan la narrativa. Por el contrario, la credibilidad de CNN fue puesta aún más en duda. La red, ya criticada por su presunto sesgo, ahora enfrentaba críticas por no haber controlado la narrativa. Trump, una vez más, demostró que podía dominar la prensa de una manera que nadie más había logrado antes, dejando claro que los métodos tradicionales de los medios para desafiar al poder ya no eran tan efectivos como antes. Incluso algunos dentro de CNN comenzaron a cuestionar su enfoque. ¿Cómo permitieron que uno de sus propios reporteros fuera tan públicamente desacreditado? ¿Cómo pudieron permitir que alguien como Trump desmantelara tan completamente su credibilidad, sin una respuesta significativa? Estas preguntas flotaban en el aire mientras la red avanzaba, dándose cuenta de que su antaño firme control sobre el reporte político había sido sacudido. Al final, la imagen pública de Donald Trump permaneció, en gran parte intacta, sino más fuerte. Su desempeño en la rueda de prensa consolidó su posición como una figura dominante, capaz de desafiar a los medios y salir victorioso. Trump había superado una vez más a CNN, dejando a la red a la defensiva. La imagen final que quedó después de la rueda de prensa fue la de Trump de pie, imponente, inquebrantable y con total control de la situación. Sus palabras habían dado un golpe poderoso, y aunque Kaitlan Collins y CNN intentaron responder, se quedaron luchando por recuperar la narrativa. La capacidad de Trump para desmantelar la narrativa de los medios no solo se trataba de silenciar a reporteros individuales, se trataba de desmantelar todo el ecosistema mediático que lo había criticado durante tanto tiempo. Con cada rueda de prensa, con cada interacción, continuaba reafirmando su dominio, demostrando que en el mundo del poder político, los medios ya no eran la fuerza indiscutida que alguna vez fueron. Kaitlan Collins pudo haber salido de la rueda de prensa frustrada, pero estaba claro que en la guerra entre Trump y CNN, Trump había salido victorioso una vez más. Los medios habían sido derrotados en su intento de desafiar su autoridad, y en cuanto a Trump, había demostrado una vez más que cuando se trataba de la prensa, siempre estaba un paso adelante.